participar, a fluir, a que ustedes sean parte del estudio interactivo. Esa es nuestra diferencia. Aprendemos, tomamos notas, y entonces hoy el gran Paco va a estar compartiendo con nosotros, y de manera nosotros también vamos a estar interactuando con Paco, y vamos a estar hablando sobre el libro de Hebreos. Paco. Estábamos la semana pasada concluyendo acerca de Filemón, y vimos que era otra carta de Pablo, ¿se acuerdan? Los que estaban aquí. Y en general, Pablo escribió muchas cartas. Y tradicionalmente se habla como muy rápido y se dice la carta a los hebreos. Y vamos a empezar por ahí. Si es o no una carta, porque es importante. Porque la carta es un género, el epistolar, y tiene unas características. Cuando tú escribes es lo mismo cuando tú escribes una carta. Eso ha cambiado, porque ahora escribimos emails. Y los formatos han cambiado, pero tradicionalmente, si tú lees una carta de hace 50 años, ¿cómo era que decía? Querido hermano, esta es para decirte, Geade, que yo te puedo escribir y saludar y decirte. Le decía el cochinche que le quería decir y se despedía. Te quiere tu hermanita que hace tiempo no te ve desde acá de los New York en el frío. Pancha, la que mata puerco. Entonces ese formato pues lo hemos modificado, porque la mayoría de las veces vamos al asunto cuando queremos hacer una comunicación. Las comunicaciones son muy rápidas, pero en general tienen un formato, y ese formato lo queremos ver un poquito porque me gusta personalmente, y entiendo que Eliezer también, que haya una iglesia que sepa que es un libro, que es una carta, que no diga Primera de Reyes y Segunda de Reyes, porque Primera y Segunda de Reyes no existe, porque son libros. En las epístolas paulinas decimos Primera y Segunda de Timoteo, porque son cartas, y ese femenino no se refiere a la carta. Primera y Segunda de Juan. Pero cuando vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento y vamos a Crónicas, decimos primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Y cuando tú empiezas a hablar correctamente, empieza la palabra a entrar en ti, porque comienzas a entender de lo que se trata. Si es una amonestación, si es una exhortación. Como vimos en Filemón, que era un asunto privado entre Pablo y Timoteo, entre Pablo y Filemón. Pero ¿qué pasa? Que vimos que nos trajo la enseñanza a la iglesia en general y a la actual acerca del amor y del perdón. Así que Loida nos va a hablar en general de lo que es una carta. Como tú te sientas. Como tú dices, porque te escuchas por internet, pero para que te escuchen. Aunque Paco dice que las cartas han caducado, yo no creo que han caducado totalmente, porque el mundo, bueno, dijiste que hoy día se ha transformado la comunicación a través de la internet. Las comunicaciones son rápidas y mucho más cortas, ¿verdad? Pero en el mundo empresarial se utilizan las cartas, porque es la manera formal de comunicación entre las empresas. Y en la carta de hoy día, por ejemplo, hay pues unas partes que contiene, que son muchas, y se utilizan dependiendo pues de la intención y de la finalidad de la carta, ¿verdad?
Pero en lo básico, se supone que una carta contenga lo siguiente, que contenga un membrete. ¿Saben lo que es un membrete, verdad? Que es la parte impresa. En una carta, las empresas tienen las hojas ya diseñadas. Entonces, en su diseño, en la parte de arriba, pues hay un membrete. Y ahí está pues el nombre de la compañía, está la dirección, es posible que esté hasta los teléfonos, esté también los nombres del presidente, vicepresidente, eso dependiendo, ¿verdad? Eso se le llama membrete. Luego de ese membrete se escribe la fecha, porque recuerden que la carta es un documento actualizado, es un documento del momento, de una comunicación que está todavía, ¿verdad? Bien presente. Así que está la fecha de cuando, se supone que esté la fecha de cuando se escribe el documento, ¿verdad? Además de eso, tiene que tener la dirección del destinatario, nombre y dirección del destinatario, que es a quien se le va a enviar el documento, porque una carta la envía un emisor, que es el que la escribe, hacia un receptor destinatario, que es a quien le está escribiendo, ¿verdad? Con una finalidad, por ejemplo, de informar o una finalidad de persuadir, dependiendo. Después va eso, nombre y dirección del destinatario, luego viene el saludo, un saludo que debe ser breve, y después el cuerpo de la carta con los párrafos necesarios. Regularmente en el mundo empresarial pues las cartas son breves, no deben tener más de página y media, dependiendo, ¿verdad?, del asunto. Luego la despedida y la firma. Despedida, una antefirma, que es la firma impresa, y luego entonces la firma a mano de la persona que le escribe. Ese es el formato que tiene una carta. Eso es lo general, ¿verdad? Porque también la carta puede tener el asunto, puede tener el visto bueno, por conducto de quién, una postdata, dependiendo pues, del tipo de necesidad que tenga, ¿verdad? La empresa y el estilo también que la empresa escoge. Eso es de esa manera. Entonces, tengo aquí unas recomendaciones de cómo se escribe una carta. Dice que la carta, aunque sea para informar o persuadir, porque por ejemplo las cartas que son de cobro, las cartas de cobro son para persuadir al deudor para que pague, y también las cartas de reclamación. Aunque hoy día las reclamaciones regularmente pues uno las hace directamente, pero hay compañías que exigen que uno lo escriba para someterlo quizás a una agencia donde se hace la evaluación de esa reclamación. Esas cartas son evidentemente persuasivas. O sea, que hay cartas que son meramente informativas, pero hay otras que son persuasivas. Pero en general, en su último análisis, todas las cartas son persuasivas. Entonces, se supone que la carta, cuando uno la escribe, debe crear una impresión favorable. Debe apelar al punto de vista del destinatario, o sea que debe trabajar con la mente, con los sentimientos y las emociones de la persona que las recibe para que acceda a la petición que hay en la carta. Se promueve la llamada buena voluntad. La carta debe ser clara, exponer el mensaje con todos sus detalles, ser concisa y precisa, debe plantear un asunto solamente y utilizar pues un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender, o sea que ese destinatario lo pueda comprender. Eso es en general. Yo encontré en un libro que estoy leyendo sobre Santiago, porque me va a tocar, creo que me toca discutir Santiago, pues conseguí un libro sobre el libro de Santiago, y en esa parte habla sobre las cartas en el siglo I después de Cristo. Y dice así que hay dos tipos de cartas, que son las cartas literarias y las cartas que son las comunes, según, ¿verdad?, está aquí planteado. Pues la carta literaria tiene otra finalidad, que es la de crear literatura, crear arte, crear un medio que es estético, ¿verdad? Esas no son las cartas que contiene la Biblia, aunque contengan elementos literarios, ¿verdad? O expresiones literarias. Y están las cartas documentales, que son de las que se escribían lo escribieron ¿verdad?, los que después se publican en la Biblia, se publican ese tipo de carta que es documental, que tiene la finalidad
de informar y de persuadir. Entonces el patrón que seguían esas epístolas en la antigüedad son las siguientes. Primero, el nombre de quien le envía. Se supone que en esa carta, para usted corroborar si la carta a los hebreos, o la carta a Santiago, o la carta de Pablo son cartas, debe primero contener el nombre, ¿verdad?, de quien le envía. Después, el nombre del destinatario, una palabra de saludo, una bendición o la expresión de un deseo de buena salud, el cuerpo de la carta y finalmente el cierre. Ese es el formato, pues, de las cartas antiguas como se escribían, pues, las cartas que se escogieron las cartas de la Biblia. Ese es el formato. No sé si me habrán entendido. Sí. Okay. Entonces, dice aquí que en griego la práctica usual era emplear el término saludos como palabra de salutación y la forma típica en hebreo era shalom, paz. Así que dependía del lenguaje en el que se escribió la traducción de lo que es la forma de saludar. Eso también lo encontramos en esas cartas del Nuevo Testamento. Hasta ahí, porque si sigo, yo traje, se va el tiempo, yo traje también lo que es un libro. Pues entonces, si no es carta, es libro, ¿ves? Es lo que está en la Biblia. Entonces, en cuanto al libro, voy a decir 2 o 3 cositas nada más, Paco. Eso es de familia. O sea que nosotros regularmente creemos que la portada, la tapa del libro es la portada, y eso no es la portada. El libro puede tener una sobrecubierta que es una cubierta que puede ser, muchas veces es un papel que lo cubre. Y hay otros libros que el papel es la misma forma que tiene la tapa. Bueno, pues esos son libros muy antiguos. Entonces están las cubiertas o la portada del libro, que es las tapas. Está el lomo del libro. ¿Qué necesita un libro? La misma Biblia. Este es el lomo. Esto que está aquí es el lomo, que también está identificado, ¿verdad?, con nombre y editorial, volumen, etcétera. Hay unas páginas de cortesía que son en blanco, que van al principio. Luego hay una anteportada o portadilla, que es una hoja en la que se ponen los datos iguales a la de la portada. Eso la han visto, ¿verdad? Y está la contraportada, que es la parte de atrás de esa página, donde se escribe la dirección, la editorial que lo publicó, el año de publicación, los derechos de autor. Esa es la contraportada. Puede haber dedicatoria, las páginas impresas, un prólogo o introducción es posible que contenga, un índice, ¿verdad? Luego los capítulos, una bibliografía. Dice aquí, también pueden tener un colofón, que es una anotación al final del libro que indica el nombre del impresor y el lugar y fecha de la impresión. Una biografía, y dice aquí, no, eso no lo voy a decir, porque todo eso no lo acabo de entender. Que se llama aquí la funda externa. Tengo que estudiar un poquito más para poderle explicar. Y luego pues está hablando de los libros que son digitales y los libros que son de audio. Así que ahí tenemos los formatos generales de ambos documentos. Dentro de lo que Loida está diciendo, se fue el libro. Vamos a ver cómo comienza el libro de Hebreos. ¿Quién quiere leer los primeros 2 versículos del capítulo 1? No todos a la vez.
medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Muy bien, ¿quién quiere leer en Filemón, que es un solo capítulo, los primeros 2 versículos? Los primeros dos. Los primeros 2 versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A la luz de lo que Loida nos explicó y de la lectura que acabamos de hacer, ¿qué ustedes notan? Es diferente. En la otra es una carta, hebreo no me suena como que es una carta. Filemón es una carta y no suena, ella dice, no suena Hebreos una carta. Y se ha dicho que es una carta, porque termina con una despedida como de carta, pero es lo único que tiene. Pero no tiene el formato. De todo lo que pude leer en las diferentes opiniones, porque va a haber diferentes opiniones, la mayoría de los estudiosos dicen que es un libro, no una carta, y ahí no sabemos. No sé cómo se escribe incompleto, como si le faltara una parte o no. Por eso no tiene el saludo, no tiene nada, ni siquiera quién la está escribiendo, quién está escribiendo el libro de los Hebreos. Así que ahí tenemos el segundo asunto. Además de ver que posiblemente no se considera una carta y es un libro, el autor no sabemos quién es. Porque tradicionalmente se dijo una epístola paulina y en todas las otras cartas comienzan yo, Pablo, Pero en el único que no ocurre es en Hebreos. Así que no se le adjudica a la mayoría de los teólogos y los investigadores, no le adjudican el libro de Hebreos a Pablo. Ni siquiera suena como que lo escribió la misma persona. No es y tampoco es el estilo. Por ejemplo, él se refiere a Dios de una manera en todas sus 13 epístolas, y cuando se refiere a Dios aquí, el autor se refiere de otra manera. Cuando hace referencias al Antiguo Testamento, que aquí hay muchas referencias al Antiguo Testamento, utiliza una versión que es la Septuaginta, y Pablo usa entre otras la Septuaginta porque usa más de una. Así que eso es otra evidencia de que no es Pablo. ¿Quién entonces es? Pues hay montones de opiniones y no voy a entrar en cada uno de ellos, pero hay discípulos de Pablo que se le adjudica el libro, como Bernabé, Apolo. Otra gente se lo adjudica a Lucas, que es un tipo estudioso, sistemático, que así está en el Evangelio, como escribe, y podría ser él, pero no se sabe. No se sabe, pero la opinión general, el consenso general es que no es Pablo, y es uno de estos otros. ¿Cuál es la importancia de tú saber quién lo escribió? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la importancia de entrar aquí, que no sea el pastor? Tú eres el último. Ok. Dale. Le da validez al escrito. Le da validez al escrito. ¿Alguna otra cosa? Además de la validez. Lo más importante es la validación del documento. Y nosotros conocer nuestra Biblia. ¿De qué se está tratando? Y que tú digas, bueno, es que la Biblia dice que el pelo no cambia de color y tú no te puedes pintar el pelo y reprendida eres. Yo he oído eso. Y eso no está en la Biblia. En ningún sitio está. Y entonces sigue de boca a boca diciendo un disparate. Y tenemos una
persona con una culpa pidiéndole perdón a Dios por algo que no existe de pecado. Yo tengo ahora un muchacho que está en la cárcel que conozco y se convirtió. Y le están enseñando que tiene que decir toda la verdad que no ha dicho hasta ahora. Y empezó a decirla y llamó a la esposa y le dijo: te fui infiel y tuve un amante por 5 años. Y ella se divorció de él. Ese principio, como está aplicado ahí, no necesariamente es por el principio de la verdad. El perdón, ¿tú sabes quién te lo va a dar? Jesús en la cruz, el sacrificio de sangre. Y tú le vas a ir a decir: le mentí a Gaby y le dije una mentirita blanca tal día que posiblemente estabas, no sé, y saliste caminando y destruiste una relación. Dios quiere que tú destruyas una relación de 18 años. O le puedes pedir perdón al Padre. Y entonces irte a consejería, trabajar tu relación, hacer otra cosa. Entonces vas por ahí siguiendo esto y ahora mismo se va a divorciar de él y ella sabía que él había tenido otra y él nunca le había entrado en detalle y ahora Cristo se lo mandó. No necesariamente. Así que es bien importante que aprendamos lo que necesitamos aprender acerca de la Biblia y vayamos ahí, digamos, si los 144,000 es lo que la Biblia dice, y puedas ir frente a un testigo de Jehová y poderle contestar. O a nuestros hermanos católicos romanos, no decirle: no, porque los apócrifos son pecado. Los libros apócrifos no son pecado. Los libros apócrifos son libros bíblicos que no pasaron el canon en algún momento, pero tienen historias, son historias relacionadas con el resto de la Biblia. Entonces no tienes el conocimiento y destruyes una vida. Y el conocimiento, en mi opinión, liberta, te da libertad. Pero lo que pasa es que vas a aumentar con relación a quién escribe, porque es importante quién escribe el documento. Porque, por ejemplo, en el caso de Pablo, conocer de dónde era, quién es, de dónde es, de qué época es la persona, cuál es la educación que tiene, en qué ambiente cultural se cría. Todo eso va a afectar lo que él plantea en un documento espiritual. Así que muchas veces las decisiones o las recomendaciones de Juan Pablo, por ejemplo, tienen que ver con las costumbres de la época específica en el que él vivió, tienen que ver con problemas en específicos de ese momento. Entonces, al conocer el contexto cultural, pues nos ayuda a entender por qué razón él lo dice. Necesariamente eso no se aplicaría de la misma manera en el momento presente. O sea que por eso es importante conocer, y muchas otras cosas, es importante conocer quién escribe. Pero no conocemos quién escribe, pero No. Pero en el caso de Pablo, por ejemplo, que es bien machista, tú sabes que en esa época eso era algo bien normal, pues hay mucha gente que no va a la iglesia por lo machista que es la Biblia. Si ellos a lo mejor se dedicaran a ver por qué está escrita de esa forma, pues lo entenderían. Por el contexto. El contexto histórico es bien importante. Saber por qué está. Que era un esclavo. Dice, pero ¿cómo pueden haber esclavos? Y este tenía un esclavo. Tenían esclavos y esa era la manera que, lo hablamos la semana pasada, era lo normal. Y la mayoría de la gente eran esclavos, no amos. Y eso no existe ahora. Hubo abolición de la esclavitud. Bueno, en nuestro mundo, en el mundo occidental, Estados Unidos, nosotros y lo que conocemos, no hay esclavitud. No sepamos quién es, pero saber de cuándo es el documento. Saber de cuándo es el documento es importante.
Yo no entré de cuándo era para el documento, pero es contemporáneo a todas las epístolas. Las epístolas de Pablo, por eso se le da no sé el año específico ni nada de eso, Loida, pero pudieras investigarlo para traernos la próxima vez. Los escritos produce como hablamos de la validez de conocer quién lo escribe, da validez al escrito. En Hebreos no pasa, pero resalta también la manera como se escribe, que de alguna forma el mensaje de Jesucristo estaba cerca al escrito. Eso también le da validez a un escrito, que era contemporáneo al evento de Cristo en términos históricos de tiempo y espacio. O sea, cuando conoces quién escribe, da validez al escrito. Si no conoces quién lo escribe, por lo que está escrito, se nota que hay una relación directa al tiempo de Jesús. Eso hace que sea parte canónica, que sea a la propuesta de Jesús, y hace válido que sea canónico y que forme parte de lo que es el libro de la Biblia, un libro como tal, ¿verdad? El conjunto de libros. Resumiendo hasta ahora, hemos visto que no es una carta, que no es una carta paulina, que lo más probable es que está escrito para la misma época de Pablo y sea uno de los discípulos de Pablo, que aprendió todo lo que Pablo sabía y lo que tenía que aprender como judío, y que es un libro. Así que ahí nos vamos a estar enmarcando, y lo próximo que necesitamos saber es qué es un hebreo. ¿Quién sabe quién es un hebreo? ¿Qué es un hebreo? Un hebreo es un judío. Un hebreo es un hebreo. El otro los israelitas, judíos, israelitas y hebreos, ¿es lo mismo? No. ¿Qué tú dices? Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque tiene que ver en términos de tiempo histórico. Se refiere a tiempo histórico, básicamente. Hebreos es el nómada, que ahí lo identificamos a Abraham. Después está a través de Israel, que es por Jacob que sale Israel cuando Dios le cambia el nombre, y la mayoría de la descendencia generacional de las tribus vienen de Israel, así que son los israelitas. Luego que van a cautiverio, que van a Egipto y salen a Canaán, ya están las tribus formadas, y como van moviéndose cuando el pueblo marcha, ya estamos hablando de Judea, que es una de las tribus principales de las 12 tribus de Israel, y ahí salen los de judíos. El judío en ese momento, estamos hablando de la raza. Hoy día el judío puede ser la raza solamente, pero puede ser también la religión, porque no necesariamente un judaizante o un judío por religión es judío por nacionalidad. Pero esa distinción no estaba antes. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Que el libro está dirigido principalmente a cristianos judíos que comenzaban a tener el bochinche de ir para atrás, como tú te dabas el palo o te dabas en lo que sea los viernes con las secretarias, con los ejecutivos, y cogías una nota, te dejabas a tu esposa sola y te conviertes. Y dices, wow, yo como que yo tengo que remodelar esto. No estoy diciendo que beber es malo o janguear. Yo estoy diciendo que el janguear, que tú te ibas hasta el otro día y tu mujer te peleaba y te hacía un escándalo todos los sábados por la mañana, si llegabas por la mañana. Te perdonaba porque tú la manipulabas
entrabas en el gran círculo de la codependencia y te conviertes al Señor. Y el Señor toca tu corazón. ¿Y qué pasa? Y dices, ay, como que esta mujer yo la amo. Y yo no la puedo seguir maltratando porque le vas a estar maltratando. Se la tiene que llevar al jangueo. Mini se emborracharía con el esposo y posiblemente ese esposo nuevo se da un vino con la esposa en su casa el viernes. Y comienza a tener una vida con sentido. ¿Qué pasa? Pasaron 2 años y los amigos se habían ido para Chicago y vuelven. Y salió un día y fue para atrás. Y vino la pelea, la lucha. Eso es ir a tu casa pasada. Porque esas cosas suceden. Porque te estás dejando influenciar por el medio ambiente. Te está afectando. Y te voy a si Dios te condena, no necesariamente. Estás en un proceso que tienes que manejar, pero eso es un proceso. ¿Qué pasa con estos judíos que se convierten? Que comienzan, ¿dónde están viviendo? Con otros que no necesariamente son cristianos y qué influencia van a estar recibiendo. Lo que tenía que hacer toda la ley judía. Y se van para atrás. ¿Y qué diferencia grande hay en el cristianismo en relación a lo que pasaba en el Antiguo Testamento con la ley judía? ¿Quién se atreve, que no sea el pastor, a decir? ¿Qué gran diferencia hay en el cristianismo que no está en el judaísmo? La contestación es bien obvia. Jesús. Lo que domina es la tradición. ¿Quién lo dijo? Jesús. Es bien fácil. Es Jesús. Jesús es la gran diferencia. ¿Y de qué se trata Hebreos? Hebreos podemos verlo como una historia, como un poquito como un cuento, como a mí me gusta hablar, aunque no lo es. Y voy a utilizar ese recurso solamente para enseñar. Esta es una comparación entre las leyes y toda esta formación judaica y la excelencia de eso, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Jesús. Eso es el libro. Eso es todo. Lo que pasa es que vamos a entrar en todos los detalles, porque los detalles, ¿tú sabes cómo son? Fascinantes. Es uno de mis libros preferidos. Me ha impresionado. Es fascinante. Hebreos es fascinante. Porque puedes ver cosas que sobresalen en los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros los llaman de más de una manera. Puede ser el Pentateuco, que es más común para nosotros, pero es la Torá. Y muchas de las citas de Hebreos están ahí en la Torá. Algunas cosas de los profetas, pero están ahí en la Torá. ¿Y qué hay ahí? Una relación de cómo el Padre Dios, Jehová, se relaciona con el pueblo que escogió. Y está Moisés, que a través de Moisés coge el pueblo, ¡pa! ¡Pa! Y lo ala. Y lo saca. Y le da, además de eso, de toda esta historia, es a través de Moisés que está la relación más directa de Dios con el pueblo, a través de Moisés. Y a través de Moisés es que le dice cómo es que lo quiere hacer.
y cambia a través de Moisés hasta diseñar una manera de tener un sitio donde su presencia se manifiesta. Y su presencia se manifiesta en un sitio donde hay un arca, un sitio específico, donde se hacían los sacrificios de animales, y por cada pecado tú matas un animalito. Y una vez al año el sumo sacerdote Aarón, de la línea de Aarón, iba y ofrecía un gran sacrificio por el pueblo. Y era bien interesante, es fascinante, porque este sumo sacerdote entraba, y voy intuyendo las cosas, después cada vez voy a ir entrando a lo mismo a más detalle. Entraba y en su ropa había unas campanitas abajo, porque ese Aarón tenía que estar santo según la ley, la santificación, el cuerpo, la manera en que se bañaba, se recortaba, si había eyaculado semen o no, etc. Todo ese montón de leyes. Iba a entrar a nombre del pueblo al lugar santísimo, a un sacrificio de derramamiento de sangre. Y el pueblo estaba afuera viendo si se seguía oyendo que estaba vivo. Porque si no entraba como Dios le había dicho, era hombre muerto. Y se moría. Y entraba ahí, y algo comenzó a pasar. Y había otros sacrificios, porque se podía entrar al lugar, había un atrio, que es una parte grande afuera, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Y se hacían otros sacrificios regulares durante el tiempo. Y eso se comenzó a degenerar en el propósito que Dios lo hizo. Y comenzó a ser imperfecto. Y Dios no estaba contento, porque el espíritu de la ley, si se hacía como la ley lo decía, era bueno. Pero era conociendo los propósitos de lo que tú hacías, no siendo como que lo loco, con sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo ese proceso Dios lleva a su pueblo escogido para que se relacione con Él y pueda tener perdón de sus pecados, pero era imperfecto el proceso. ¿Y quién lo hace perfecto? Jesús lo hace perfecto. Por eso es que es tan extraordinario el sacrificio de la cruz, por montones de razones. Primero, porque Cristo muere por nuestros pecados y derrama la sangre. Cristo está sangrando en una cruz y la sangre está cayendo a la tierra en el momento. Y la sangre la derrama una vez, no una vez al año, no lo cambió una vez cada 10, para que hubiera un Cristo cada 10 o 15 años. Un sacrificio en la cruz. Y cuando Jesús finalmente expira y entrega su alma y su espíritu al Padre, se rasga el velo del templo, significando que había una entrada directa al lugar santísimo a través de Jesús. Y eso es bien interesante. Eso es bien interesante, porque ser cristiano es extraordinario. Y cuando tú comienzas a saber eso, dices, wow. No fue que se lo inventaron como del aire. Dios hace una relación con su pueblo y con quien escoge, y va poco a poco llevándolo hasta que Jesús completa lo que Dios comienza a hacer para el hombre, para que despierte a lo que es el verdadero sacrificio, porque eso es lo que era el sacrificio en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa?
que si el velo del templo se rasgó, hubo hasta resucitación de muertos. Jesús va hasta las más profundidades de la tierra, porque había gente que estaba esperando el sacrificio, y eso lo dice la palabra. Pero se pudo quedar ahí el sacrificio de Jesús. Y hubiera sido chévere, como quiera lo hubiéramos estado recordando viernes. ¡Wow! Murió por mis pecados, qué bonito. Pero lo grande es que resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Porque eso se hace vencedor sobre la muerte y aún sobre la vida. Y está a la diestra del Padre. Así que pasa con nosotros, que tenemos acceso directo a través de Jesús a Dios. Nosotros no tenemos que hacer sacrificio. Nosotros no tenemos que romper 5, y voy a hacer referencia a otras religiones que conozco, 5 gallinas, irte para la playa y tirarte con un montón de cosas, y rociarle la sangre, y hacer un mejunje en un sitio con un montón de plantas, y empezar a hacer No necesitamos eso. A través de Jesús vamos directo a nuestro Padre. Cuán importante es conocer esto, porque nuestra relación de día a día es la de todo el mundo. Pero al tener el perdón de Jesús se hace diferente. Hay una diferencia bien grande. Bien grande cuando tu día a día, tú puedes completar el día y pararte frente a Jesús otra vez y decirle: Padre, perdóname el día de hoy, lo vano, y gracias por lo que está. Y nuestra vida diaria comienza a ser diferente cuando tú comienzas a entender de dónde ha salido toda esta historia y de qué manera la importancia de Jesús, la importancia de lo llamarlo el sumo sacerdote, la importancia de que sea según el orden de Melquisedec. Así que, resumiendo, porque ya me excedí, y yo he criticado a mi hermano que habla mucho. Qué bello, somos la familia. Entonces Mili dice que todo igual. Pero lo queremos así. Yo acabo de resumir el libro completo. Yo acabo de hablar en general de toda la cuestión judaica, con toda la cuestión de sacrificios y formación y la importancia de Jesús. Pero los invito a que miren el libro. Yo me lo he leído como 5 veces, pero cada vez me gusta más. Porque la próxima semana lo que vamos a hacer es ir al detalle de la visión general que acabo de dar. Y si leen, aunque sea una parte de ello, se les van a tener preguntas que vamos a poder contestar aquí en grupo. Así que fueron tremenda audiencia. Se pueden ir pensando que posiblemente el Jesús que tú conociste no lo has conocido tan bien, y todavía puedes entrar en la profundidad de lo que es Jesús, y lo vas a ver ahora todavía más grande de lo que lo has estado viendo hasta ahora, porque el estudio de Hebreo te va a llevar a la próxima dimensión. Dios lo bendiga. Wow. Buen trabajo. De eso se trata el libro de Hebreos. Tienen que leerlo. Es un libro de una comparación ahí tremenda que la vamos a estar viendo el jueves que viene. Yo sé que Paco la tiene porque es la línea del libro. Qué bueno saber que hay gente que quiere aprender la palabra, y qué bueno que podemos fundamentar nuestro ministerio en entender las Sagradas Escrituras. Los jueves nosotros lo titulamos Estudio de las Escrituras, volviendo, ¿verdad?, a nuestras raíces, a lo que nos sostiene, a la Biblia. El mundo tiene muchas soluciones,
y ofrece muchas cosas, nosotros ofrecemos la Biblia. La iglesia es la que tiene la respuesta para el mundo a través de la palabra. ¿Okay? Este domingo vamos a estar aquí en la iglesia. Tenemos un servicio especial para los padres. Todo aquel papá, pues vamos a tener aquí un servicio especial, pero no es que vengan padres nada más, por favor. Vengan todos ustedes, porque podemos creer, ¿verdad? Oye, pero no vamos a ir, esto es para los padres, no es para toda la iglesia. Pero vamos a hacer un reconocimiento especial a todos los padres, ¿verdad? Si tienes a alguien que quieres traer, que sea de tu familia, tráelo ese día. Vamos a tratar de ser bien mesurados con el tiempo para que también después puedas regresar con los tuyos y puedas tener la celebración familiar si así lo deseas tener, ¿verdad? Pero tenemos algo bien especial, tenemos cosas que la iglesia está preparando para los padres este domingo y un mensaje en particular para los padres, pero que sirva también para el resto de la iglesia, utilizando, ¿verdad?, esa figura sobre todas las cosas de nuestro Padre Celestial, que es el Padre de los padres. Ese es el que nos enseña cómo nosotros podemos hacer padres. ¿Ok? Vamos a estar en pie. Damos gracias al Señor por este momento. Le damos gracias al Señor por el estudio de hoy de las Escrituras. Padre, te damos gracias por este momento. Atesoramos este momento y atesoramos el momento de venir hasta tu casa. Gracias porque podemos profundizar en la palabra y gracias porque cada día nos podemos afianzar más a ti. Este es el momento de agarrarnos a ti y este es el momento de estar como cuerpo unidos al que dio su vida por nosotros. Llévanos en paz, llévanos en bien, que podamos finalizar esta semana de manera exitosa en ti, Padre, y que este domingo podamos venir a la casa de Dios a regocijarnos, a hablar de las buenas nuevas y poder adorarte y poder continuar una semana más en tu nombre. Te damos gracias por todas las cosas. Llévanos en paz, llévanos en bien, y todo lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que ha sido dado con poder en esta tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Y por aquí quiero saludar a una jovencita antes de irnos que se llama Stephanie. ¿Está por ahí? ¿Dónde está? Está por allá con Madeline, una niña, una joven. Dice niña, es que yo no la veo, ¿verdad? Como niña siempre, yo la conocí hace muchos años. Stephanie, te damos la bienvenida. Si me oye, le dice que yo lo dije aquí en el templo. Le damos la bienvenida a Stephanie. Esta es la casa de ella. No te vayas sin saludar a alguien. No te vayas sin comer cupcakes. Tenemos que comernos los cupcakes de los niños. Si no los comemos, vamos a tener problemas. ¿Cómo? Y hay sándwiches también, Michelle. Yes. Aplauso al Señor. Dios los bendiga. Amén. Denle un abrazo a alguien. A la una. Oye, podemos hacer algo el domingo. No es para echar a... Yo no tengo problemas con la guitarra, no. Mi madre. Estás como Madeline. Estás en el coro de Madeline de Madeline. Yes. Creo que ustedes van a iniciar. A ver si puedo. Y no es muy difícil. A ver qué puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer el momento de Rosa? A ver, gracias. Tengo que hacer unos ajustes. Parece que estaba mirando con el bajo, quizás pues completamos ese